Perfecto. Hola. Ya tenemos los billetes para Johannesburgo. Pequeña, muy pequeña parada en París, corriendo hacia la siguiente terminal para coger el siguiente vuelo hacia Johannesburgo. Espero y deseo que de verdad que vaya solo en el vuelo. Por cierto, ya os vais para adentro. ¿Qué? ¿Se viaja cómodo? Estáis viajando en esta mochila de Tropic Field, que justamente son ellos mismos los que me han dado la oportunidad de pertenecer a su nueva campaña Say Yes, y por eso mismo estoy aquí en Johannesburgo. Déjame explicarte un poquito más. Que por cierto, también me han dado estos zapatos que de verdad no os imagináis lo cómodos que son para viajar. Y es que está guay porque han tenido una buena iniciativa con su campaña Say Yes para darme la oportunidad a mí, tanto como a vosotros, para poder viajar este verano. Y es que cada jueves en sus redes sociales van a estar sorteando ciertas cosas que os van a facilitar un montón poder viajar este verano, así que yo le echaré un vistazo en la descripción. Aparte, también en la descripción vais a tener un blog con el itinerario de este viaje, así que no me entretengo más, vamos a salir del hotel, ya que en el día de hoy nos vamos a Soweto, que es una de las partes más importantes de la ciudad aquí en Johannesburgo, ya que vive el 66% de la población, y también tiene gran importancia porque es donde vivió Nelson Mandela. De hecho, lo primero que vamos a hacer va a ser ir a su casa. De llegar ahora mismo a la casa de Mandela. Si os fijáis, así era la casa antes. Evidentemente ahora está bastante restaurada. Y entramos por aquí. Él y su familia vivieron aquí más de 40 años. La casa no es para nada grande, era una casa media aquí en el barrio de Soweto. Si os fijáis, esto es la entrada, y ya os digo que no es súper grande, pero tampoco está mal. Si os fijáis, tan solo entrar tenemos una habitación con una cama. La verdad que me sorprende lo pequeña que era. Tenemos aquí lo que parecía ser como una especie de habitación despacho con sus muebles, su vitrina. Y ya os digo, tiene la parte de fuera con este como pequeño espacio, sus mesitas aquí, y aquí básicamente vivía Nelson Mandela. A comparación de la grande parte de Johannesburgo, Soweto es como la parte más turística, o por lo menos una de las partes más turísticas. De hecho, esta calle aquí es la calle donde suelen estar los turistas, pero Soweto es enorme, entre unos 3 y 4 millones de personas viviendo en este barrio, así que evidentemente esta parte es únicamente como una de las partes de Soweto. Pero ahora vamos a ir a ver un poquito más sobre el barrio. Ahora vamos a probar como una especie de comida local de aquí en Soweto. Que si os fijáis, esta caseta que hay aquí detrás, que vende como una especie de, como me han explicado, pan relleno de cosas. Hay muchas opciones, le he dicho que me cojan el que crean que es el más tradicional y más normal. ¿This is for me? ¿Cómo se come esto? O sea, es como una especie de pan, salchicha, huevo, jamón, queso, pollo. But it's impossible to eat it like this. Dice que se come como si fuera una hamburguesa, pero es que fijaros en esto. O sea, ¿cómo voy a comerme esto si es más grande que mi... O sea, mis manos son grandes, pero mirad mi cabeza, que es prácticamente igual. Madre mía, pero cuántas cosas, ¿no? Y baratas fritas, y un poco de todo. Ahora nos encontramos en un sitio muy importante para la historia de este barrio, y es que estamos en el memorial de Hector Pieterson, que era un chico de 12 años que murió a manos de la policía, a manos del gobierno de Sudáfrica en 1976, cuando fueron las protestas de los estudiantes. 15.000 estudiantes protestaron porque el gobierno quería hacer estudiar a los estudiantes negros en el idioma afrikaans, idioma que ellos no entendían. Ellos entendían el inglés, ya que siempre habían hablado en inglés aquí, y querían cambiar ese idioma solo para los estudiantes negros, para separar aún más blancos y negros. Y hubo una de las catástrofes más grandes de este país, donde la policía acabó matando a más de 500 personas, entre ellos muchos niños, por estar protestando contra esta ley. Una vez más en la historia de este país, el apartheid se veía muy presente, muy presente. Donde estamos ahora mismo, este cruce de calle que estáis viendo, es donde se hizo la famosa foto, donde veis a Hector Pieterson en los brazos de un hombre y al lado de su hermana, y tiene una interesante historia detrás, y es que esta es la última foto que tomó el fotógrafo, el fotoperiodista, porque después de esta foto lo metieron en la cárcel. Y es
que está prohibido hacer fotos sobre esta manifestación, pero este fotógrafo decidió sacar 8 fotos, guardarse el carrete en el bolsillo y publicarlas al día siguiente en un periódico. Después de esto, evidentemente, lo fueron a buscar, lo metieron en la prisión y años después salió, pero fue la última foto que tomó. Evidentemente todo esto por culpa del apartheid. Segundo día aquí en Johannesburgo. Hoy nos vamos a ir como a una especie de mercado, o un par de mercados en la ciudad. He visto algunas fotos por internet y tiene buena pinta, pero también he de reconoceros que por tema COVID hay muchas cosas cerradas, así que no sé qué tipo de mercado vamos a poder ver, pero de todas formas vamos a intentarlo. Acabamos de llegar a Kwan Mai Mai Market, que es como una especie de mercado donde venden cosas tradicionales de aquí. Ya no es tanto como algo de la ciudad, sino algo más como del interior, así que vamos a poder aprender un poquito más sobre la cultura de Sudáfrica. Pues la entrada de aquí, todas estas cosas que veis aquí son como raíces, cosas de árboles que han utilizado toda la vida como medicinas. Hemos intentado que nos explicaran un poquito más sobre las medicinas en un par de tiendas, pero no nos dejan entrar a grabar. Y tiene que ver por un tema de que trafican con algún tipo de animal, se supone que con los pangolines, porque lo utilizan para temas también medicinales y supongo que lo trafican con Asia, que lo compran mucho en China, también por cosas tradicionales y para comerlo. Pascal. This is the shoes and just begging down. Vale, una chica ha medio aceptado explicarnos un poquito cómo funciona después de pagar bastante dinero. Okay, this is Vusankonzi, guys. In Zulu, it's the traditional Viagra. Okay. And they buy a lot of those? Yeah, maybe a day, 10 or 20 people. Okay. A lot of people like that Viagra, eh? Did you see in paper, guys? Okay, it's in paper if you want to communicate with your ancestors or people in the other realm. So you light it and burn it and speak to the dead. Which one? This one. Okay. A love potion. You want to finish it and you want to heal and be better from it. So she serves you that crocodile oil. It came from the crocodiles. It comes from the crocodile. I'm curious about the Viagra thing. How do you take it? Like in a water? 1 teaspoon with yogurt or something that is called maheu, and you drink it from a cup. So 1 teaspoon equals 1 cup once a day, and then it helps with the business of the bedroom. Es curioso porque si veis estos botes de aquí que tienen como una especie de pitorrito, eso literalmente está en todas las tiendas y es curioso porque lo que hacen, tienen un líquido, lo que hacen es poner eso hacia arriba, coger el tubito, introducírselo por la cavidad anal, se introducen una gran cantidad de líquido para luego cagar y de alguna manera limpiarse por dentro. Pero es curioso porque lo venden en absolutamente todas las tiendas. De hecho, fijaros, es que hay en todas partes. Lo ponen como hacia arriba y estos pitorritos se introducen por el ano y cae todo el líquido. Sin sentido como siempre, la de comida que nos traen aquí es una barbaridad. La verdad es que la experiencia aquí en Sudáfrica comiendo está siendo algo un tanto interesante. You always give me a lot of food. That's the culture. That's the culture. The traditional food is always meat. You don't eat vegetables. Not really. Es que es una barbaridad. Hay un montón de gente, o sea, hay que comerlo con la mano. Lo comen como con una especie de pan, diría yo. It's like a bread. Not a bread. It's like couscous, but harder couscous. Ah, es como un couscous. You know couscous, yeah, right? Yeah. How you eat it? Ah, ok. Haces como una especie de masa, ¿no? Like, vale, o sea, lo que haces es intentar como, bueno, comerlo junto, básicamente. Ah, bueno esto, ¿eh? Si os fijáis, el ambiente es grande, ¿eh?
Acabamos de llegar a Diepslop, que es un barrio que está cerca de la ciudad, cerca de Johannesburgo, pero en este barrio, un barrio un tanto marginal. La mayoría de gente que vive aquí evidentemente no tiene recursos, pero es que no solo eso, sino es que la mayoría no son sudafricanos, sino que son del resto del continente, sobre todo desde Centroáfrica hacia abajo. Mucha gente emigra a Sudáfrica buscando un futuro mejor. Muchos de ellos acaban en barrios como este, Diepslop. I'm living here, extension 12 Diepslop. I'm living here for 15 years. 15 years. Yes, no electric, no toilet. The toilet is draining. Sometimes it's coming, sometimes the people is not coming. And it's a too risk, you understand, for the kids. The one thing, you want the electric. When you can bring the electric, see suffering, you see even now. I'm suffering, I have to cook for the kids. I have to buy some paraffin. The paraffin is too expensive. It's 10 rand. Look at the water here. And it's a corona. Look at here. You see here we are poor. There is no infrastructure. Even the government doesn't check us. You see something like sanitizers for corona. You see we are hungry, don't have food parcels. How I survive? I'm not working. I'm a gambler. I play dice. You see, living for dice, and then yeah, that's it. This is where I live. It's a bedroom, it's a kitchen at the same time. Exactly. Yeah. And this is the kitchen. The kitchen. The kitchen is also it's a bathroom. Bathroom also? Bathroom also. Everything we do here. living here. Así que esta es la casa de ella y todo se hace aquí. Es decir, esto es la cocina y es el baño también. Ahí duerme. Hello. It's 1 year, 4 months. Fijaros en esta peluquería, ¿eh? ¿Tiene su qué o no tiene su qué? Porque me corté el pelo hace poco, que si no, me lo pensaba, ¿eh? My name is Winton Khomutsongwepe. I live here by Diepslop Extension 12. I am not working, so I survive with the recycling stuff. I take them to the scrap and I get something for the bread at least. Como no nos podíamos ir de Sudáfrica sin que sea hacer un pequeño safari un poquito lejos de Johannesburgo, más cerca de Pretoria, la capital de Sudáfrica. Estamos en el Game Reserve y este va a ser nuestro coche del día de hoy. Okay, so we are in Dinokeng Game Reserve, which is a free roaming Big Five game reserve in the province of Gauteng. We have all of the Big Five animals here as well as other plains game. The reserve is about 23,000 hectares in size. Y bueno, a veces no se tiene suerte del todo. No hemos visto ni leones, elefantes, ni jirafas. Ya hemos llegado a la capital, Pretoria. Estamos ahora mismo delante del Union Square, que es básicamente el edificio donde el presidente trabaja el país. Hay que reconocer que Pretoria no es como una de las ciudades importantes de Sudáfrica, pero es la capital. Y como veis detrás, tengo una enorme estatua de Nelson Mandela, ya que como probablemente sabréis, es una de las, si no la más importante figura de este país, porque gracias a él el país cambió por completo y se pudo convertir en un país más justo. Y lo digo entre comillas porque ya sabéis cómo funcionan las cosas. Y si os fijáis a lo lejos tenemos lo que es la ciudad. ¡Eco! Wow. ¡Suscríbete! Importante. ¡Dale a like! Y aquí acaba mi jornada del viaje con Tropic Field. De verdad os animo que os informéis de las cosas que os he dicho al principio del vídeo porque os pueden interesar un montón. Aparte evidentemente del blog y evidentemente nuestra aventura por Johannesburgo continúa. Así que nos vemos pronto. Y evidentemente seguidme en Instagram.